buenas tardes. Soy el abogado Rubén Bolívar y director general del escritorio jurídico Bolívar Flores Rodríguez y Asociados, BOFRAS. He querido esta tarde hablar un poco, compartir algunas inquietudes en relación al mercado petrolero mundial, que como sabemos está siendo altamente impactado con motivo de la pandemia llamada coronavirus o COVID-19. Como sabemos, el mercado petrolero mundial depende de muchos factores, existen muchos elementos condicionantes que lo regulan y que lo condicionan. Es un mercado altamente volátil y siendo el petróleo la materia prima por excelencia en el mundo, la que mueve prácticamente a toda la humanidad, a todos los medios de locomoción, o el 90% de ellos se mueven a través del petróleo y sus derivados. Por lo tanto, es un elemento altamente importante en las relaciones comerciales de hoy día. Podemos empezar diciendo que ya desde el año 2019 se celebró en la última reunión que se celebró en ese año de la OPEP, que es un grupo conformado por los propios miembros de la OPEP más 10 miembros aproximadamente, entre los cuales está Rusia, lo cual configura prácticamente el mayor cúmulo de producción y exportación de petróleo a nivel mundial. Este grupo ya había acordado ratificando desde enero de 2017 una cantidad de reuniones donde se ha venido controlando el mercado petrolero mundial a través de la política de recortes. En el último trimestre del año 2019, como dijimos, se celebró esta reunión en la cual se hizo un recorte de 1.200.000 barriles y que presagiaba para este año 2020, a través de las agencias especializadas y los analistas, que el barril de petróleo estaría aproximadamente en $60 para el barril Brent y el $55 para el WTI o West Texas Intermediate, que son los valores, o mejor dicho, el petróleo que condicionan o que marcan la pauta tanto en Europa como en Estados Unidos respectivamente, y por supuesto desde allí impacta a todo el mundo occidental. Por supuesto ya para esa época, el 2019, en noviembre, ya se venía empezando a gestar la tragedia, podemos decirlo, que posteriormente iba a generarse que es conocida como el COVID-19, puesto que nació en ese año, en noviembre de 2019. Se presume que en la ciudad de Wuhan, en China, fue donde empezó a generarse este virus, que ha impactado altamente como nunca antes no solamente a la economía, sino a todo el quehacer y toda la actividad humana. Ya en el año, continuando con el recuento, los mercados siempre se están monitoreando, siempre están siendo objeto de seguimiento, de regulaciones por parte de los países, porque el mercado es altamente volátil y lo van de alguna manera controlando, ¿no?, a través de esas políticas de recortes. Y ya para el año 2020, el 5 y 6 de marzo, se celebró en la ciudad en Austria, la ciudad de Viena, una asamblea de la OPEP, en la cual la OPEP y el grupo asociado, con los que ha sido llamado OPEC+, se presumía que podía llegar a acuerdos para hacer lo que había sido previsto como un primer acercamiento, que era llegar a 500.000 barriles más de recorte, para llevarlo a 1.700.000, lo cual permitiría establecer los parámetros dentro de los cuales se manejaría el petróleo en el año 2020, como ya dijimos. Ese acuerdo no fue logrado por lo que empezó a llamarse como una guerra de precio y de mercado entre Rusia, que es ahora mismo el segundo productor mundial, y Arabia Saudita, el tercer productor mundial. Recordemos que Estados Unidos, a través de una política altamente, un plan altamente invasivo, digamos, o más que eso, quizás no sea la palabra, pero fue un plan bastante agresivo, digamos, mediante el cual pasaron de una producción de 8 millones de barriles a 12 millones de barriles
en prácticamente un lapso de 3-4 años, pero con la incorporación de un elemento que fue el llamado, la exploración y explotación del llamado petróleo de esquisto mediante el sistema de, mediante lo llamado fracking, que es el mecanismo por el cual se hace la actividad extractiva de este tipo de petróleo, y que permitió que Estados Unidos posteriormente llegara a estos niveles y se convirtiera en el primer productor mundial, sitial que actualmente mantiene. Entonces estos dos países dijeron, estamos perdiendo oportunidades y estamos perdiendo mercado frente a Estados Unidos, que no tiene limitantes. Nosotros tenemos una política más bien restrictiva, una política de recortes, y Estados Unidos no tiene esa limitante, y Estados Unidos está desarrollando una política expansionista de producción de petróleo. Por tanto, estos países, viéndose desde el punto de vista comercial amenazados, decidieron no continuar con la política de recortes que venían desarrollando a través de la OPEP más. Bueno, así siguió. No hubo no hubo el acuerdo, la propuesta que era de recortar hasta 500.000 barriles, de manera que los países quedaron en libertad, que a partir del 1 de abril de este año pudieran incrementar su política, digamos, sus planes de desarrollo energético. Por supuesto que esto impactó muchísimo el mercado internacional. Ya para marzo ya veíamos que el precio tendía a la baja, porque al estos países tener entre sus políticas desarrollar, incrementar su capacidad de producción y poner más barriles en el mercado, eso iba a traer como consecuencia que el precio iba a bajar como consecuencia. Y ya empezábamos ya en marzo, ya a finales de marzo ya empezó a verse realmente el coronavirus como ya fue declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y empezó a verse el coronavirus como realmente una verdadera amenaza mundial, como lo hemos venido viendo de manera si se quiere, lamentable, porque son muchas vidas las que se han perdido por culpa de este virus. Y no solamente las vidas que por supuesto son las más importantes, las vidas humanas que se han perdido, pero también el impacto que ha tenido en las economías del mundo, el impacto que ha tenido en la sociedad del mundo, que nos lleva a pensar que no solamente el daño el que se ha causado al pasado, sino el daño que viene con ocasión, las consecuencias que traerán en el futuro inmediato, en el futuro a mediano y largo plazo, esta situación, que para nada fue prevista el año pasado. Sin embargo, hay algunas personas que dicen que podían haber previsto un tipo de situaciones así, de ese tipo. Sin embargo, los mercados, los analistas, todos los análisis que se hacían, sobre todo en materia energética, no hacían presumir que podíamos llegar a estos extremos. De hecho, Rusia preveía para su petróleo y hizo un presupuesto en base a un petróleo a $42.70 por barril durante el año 2020, como petróleo ruso. Como ya dijimos, el Brent estaba para 60, el WTI para 55, y esas eran las previsiones que para el año 2020 tenían previsto las agencias y las especialistas en el área energética mundial. Por supuesto, eso ha ido acelerando una caída vertiginosa del crudo. El crudo ha ido bajando muchísimo, ha ido bajando. Llegamos a un punto de inflexión, si se quiere, un tuit, pareciera algo tan irrelevante, pero para que vean la capacidad que puede tener una persona en un momento determinado, sobre todo cuando hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mediante un tuit en el mes de marzo, en el mes de abril, el 3 de abril específicamente, insinuó o mencionó de que Rusia y Arabia Saudita iban a llegar a un acuerdo para bajar la producción. Eso se ha venido manejando durante todo ese tiempo. Sin embargo, se ha venido, digamos, haya entrado en vigencia lo que son las políticas, digamos, las políticas que se manejan entre los países, las políticas económicas, que muchas veces no las vemos, no están bajo el escrutinio de los micrófonos, pero sin embargo se están manejando de manera diplomática, muy por debajo, pero son muy importantes porque afectan prácticamente a todo el mundo. Y así fue, efectivamente. Posteriormente a este tuit, los países se alinearon. Fíjate, ese día
con motivo de ese tweet, el petróleo subió de $23 a 27 y $28, un solo día, 1 o 2 días posteriores. De manera que tuvo un impacto fuerte, que son las subidas que han habido, las únicas subidas que han habido en el precio del petróleo en estos últimos 2 o 3 meses han sido con ocasión de esa manifestación del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, ese acuerdo empezó a manejarse. Y llegamos a un momento en que los miembros de la OPEP más adicionalmente a otros miembros que no son de la OPEP, ni son de ese grupo adicional a la OPEP, pero que también son productores petroleros, como México, como Noruega, como Brasil, también se incorporaron a esa política de reducción de la producción, de manera que pudiera bajar el precio del crudo. Ellos se pusieron de acuerdo y en el mes de abril llegaron a la conclusión de que iban a bajar a 9.7 millones de barriles, una reducción grandísima. Si vemos hoy día lo que han sido las políticas de reducción de producción y de exportación, ese fue un salto cuántico. Decir que en marzo estábamos aspirando una reducción de 1.700.000 barriles y ya en abril estamos pidiendo 9.700.000. Y lo peor es que todavía es insuficiente, porque el mercado, como motivo del coronavirus, que los barcos no están navegando, los aviones no están volando, el parque automotor no está circulando y toda la demanda energética se ha caído, pero estrepitosamente. Y cuando hablamos de que una producción o una demanda mundial de 100 millones de barriles aproximadamente, que es lo que consume el mundo en la actualidad, se bajó al 30% aproximadamente, o sea que hay 30 millones de barriles menos que están siendo solicitados en el mercado. Por supuesto que cuando hablamos de 9.700.000 en la reducción, estamos hablando de solamente un tercio de lo que requiere ese recorte. De manera que estamos, no obstante que fue un esfuerzo muy importante de todos los países productores, porque reducir en algunos casos de ellos 200, 400, hasta 1 millón de barriles en el caso de los mayores productores, en su producción diaria es bastante fuerte, es bastante impactante en toda su estructura. Sin embargo, se hace insuficiente, todavía es un tercio de lo que debería haber sido recortado. Eso ha causado, por supuesto, si se quiere, un ciclón que ha venido trayendo una cantidad de consecuencias bastante importantes desde el punto de vista del negocio petrolero. Y así llegamos a lo que se llamó el lunes negro, el día de ayer, el día 20 de abril, donde era prácticamente la fecha cierre. Bueno, en realidad es hoy la fecha cierre, pero ya ayer se veía el nerviosismo en el mundo petrolero y en los mercados internacionales cuando hablamos de los contratos a futuro del WTI, el West Texas Intermediate, que prácticamente cerró con un precio de menos $37 por barril. Una cosa extraordinaria, inédita, jamás había pasado algo así. Por supuesto que eso ha causado un impacto grandísimo. Sin embargo, es importante considerar que el precio, ese no es realmente el precio del petróleo, de ese petróleo para el día de ayer. Simplemente ese es el precio que tienen con que se cotizaron los mercados a futuro, los mercados, digamos, los contratos especulativos que siempre se manejan en el negocio petrolero. Pero ya para el mes de junio, cuando hablamos de contratos a futuro para el mes de junio, ya ayer se cotizaba en $22. Y el día de hoy, bueno, estábamos hablando de que estaba el Brent en 21 y el WTI en 24.7. Entonces, de reducción, perdón, de sobreprecio. Entonces, bueno, realmente el mundo está impactado con lo que está pasando en el mercado petrolero mundial. Todos estamos afectados. Venezuela es un país petrolero, no obstante que en los últimos años ha habido una reducción drástica de la producción por muchas razones que no vendría al caso mencionar en este momento, pero en todo caso Venezuela como país petrolero y también se ve impactado, porque cuando tenemos un precio del barril Brent en $20 aproximadamente, que es donde se ha estado cotizando en estos días, debemos decir que el barril de petróleo venezolano debe estar alrededor de entre $9 y $12. Y
Y claro, un petróleo que tiene sanciones, que tiene una cantidad de limitantes que para someterlo y para llevarlo al mercado internacional, los descuentos que tiene que dar Venezuela son bastante importantes, ¿no? De manera que prácticamente estamos produciendo a pérdida ahorita en el país. Entonces, bueno, ya para concluir, les informo que el día de hoy se llevará una reunión entre los países de la OPEP y del OPEP más y OPEP, lo que se llama OPEP más, OPEP más los aliados, entre los cuales está Rusia, iniciales, que desde el 2017 han venido desarrollando la política restrictiva de precios para controlar los precios del mercado, y los que se han sumado posteriormente en aras de tratando de evitar que el colapso al mundo petrolero se lleve y se ejecute. Recordemos que esta política de restricción de los 9.7 millones de barriles empezaría a correr a partir del día 9 de, perdón, a partir del 1 de mayo, el día 1 de mayo, y lo que se está tratando hoy es de acelerar esa fecha, tratar de que los países puedan ejecutar los récords de producción no solamente el 1 de mayo, sino que lo podamos ejecutar cuanto antes. También es importante destacar, y ya para concluir, que actualmente existe una situación pero muy drástica desde el punto de vista e impactante en lo que hemos venido hablando, que es la capacidad de almacenamiento, en vista de la poca demanda que hay actualmente en el mundo del petróleo. Por supuesto, los inventarios, los espacios de almacenamiento que tienen los países para guardar para procesar el petróleo, están llegando a su tope. De verdad que es algo sumamente delicado, está de hecho como uno de los puntos de atención para la generación de lo que pudiera ser una enorme crisis en el mundo petrolero, mucho más de la que tenemos actualmente, por ocasión de llegar al tope de la capacidad de almacenamiento mundial. Las grandes corporaciones mundiales de almacenamiento como Batco, de empresas Reino Unido, de empresas de Singapur, de Rotterdam, que es donde se manejan realmente los mayores espacios de almacenamiento a nivel mundial, están en los actuales momentos en alerta, prácticamente en alerta roja. De manera que, bueno, esperemos que, primero, que la pandemia pueda ser de alguna manera pueda existir la vacuna, la contra, que de alguna manera pueda controlar primero la enfermedad como tal, y segundo, que pueda seguir siendo, evitando que tenga una generación tan exponencial como la que tiene actualmente el coronavirus. De manera que, bueno, muchas gracias por su atención, y esperamos tenerlos en lo sucesivo informándoles sobre cómo se va manifestando el mercado petrolero, que en definitiva es el que mueve el mundo, porque es la savia que mueve el mundo. Recordemos que el petróleo es el que utilizan la enorme cantidad de vehículos de todo tipo que mueven el ser humano. Así que muchas gracias y espero verlos pronto.